La Nochebuena había llegado envuelta en un manto de oscuridad y una lluvia gélida que golpeaba con furia el parabrisas del lujoso BMW de Ricardo. Dentro del vehículo, el silencio era denso, casi tan pesado como el aire viciado de promesas rotas. Elvira, sentada en el asiento trasero, apretaba contra su pecho un pequeño bolso de mano con los nudillos blancos, sintiendo una mezcla de nerviosismo y una alegría infantil que no experimentaba desde hacía años. Sus hijos, por fin, habían pensado en ella. Unas mini vacaciones en un resort de lujo para celebrar las fiestas, le habían dicho. Un regalo sorpresa. Y ella, en su infinita bondad y su fe ciega en la sangre de su sangre, les había creído. Imaginando chimeneas crepitantes, luces de colores y el calor de una familia reunida que la soledad de su viudez le había arrebatado. El viaje, sin embargo, se sentía extrañamente largo y sombrío. Se alejaban del corazón luminoso de la ciudad, adentrándose en suburbios cada vez más grises y desolados, donde las luces navideñas parecían una burla cruel contra la penumbra. Elvira miraba por la ventanilla empañada, viendo cómo las calles familiares daban paso a un paisaje anónimo y deprimente. Una punzada de inquietud comenzó a abrirse paso en su pecho, un presentimiento helado que luchaba por ignorar. Ricardo conducía con una tensión palpable en la mandíbula, mientras Marta, a su lado, revisaba su reflejo en el espejo del parasol, ajena a la tormenta que se gestaba tanto fuera como dentro del alma de su madre. Javier, el menor, mantenía la vista fija en el suelo del coche, incapaz de enfrentarse a la mirada ilusionada de la mujer que le había dado la vida. Finalmente, el coche de alta gama se detuvo, pero no lo hizo frente a un vestíbulo esplandeciente con un abeto gigante, sino ante un edificio de ladrillo oscuro, con ventanas enrejadas y un letrero descolorido que rezaba «Residencia El Buen Reposo». El olor a desinfectante y a tristeza contenida pareció filtrarse hasta el interior del vehículo. El corazón de Elvira se detuvo por un instante, un músculo agarrotado por el terror de la comprensión. Aquello no era un resort, era un asilo, un lugar donde los finales se escribían en silencio y abandono. La sonrisa temblorosa que había mantenido durante todo el trayecto se desvaneció, reemplazada por una máscara de incredulidad y dolor profundo. «Es por tu bien, mamá», dijo Ricardo con una voz desprovista de toda emoción, abriéndole la puerta sin siquiera mirarla a los ojos. Marta asintió desde la distancia, con una mueca de impaciencia como si estuviera deseando terminar con aquel trámite desagradable para poder volver a su mundo de apariencias y lujos superficiales. Le entregaron una pequeña maleta, con un par de mudas y sus enseres más básicos, un gesto que sellaba la transacción. La habían despojado de su hogar, de sus recuerdos, de su dignidad, y todo lo que le ofrecían a cambio era una mentira envuelta en una pátina de falsa preocupación. En ese instante, Elvira sintió el frío cortante de la traición penetrar hasta sus huesos, un frío mucho más intenso que el de la lluvia que ahora empapaba su abrigo. Comprendió con una claridad devastadora que para ellos ya no era una madre, sino una carga, un obstáculo entre ellos y la casa familiar que planeaban vender, el último vestigio del amor y el sacrificio de toda una vida. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, calientes y amargas, mezclándose con las gotas heladas que resbalaban por su rostro arrugado. Un nudo de angustia se le formó en la garganta, ahogando las palabras de súplica, las preguntas, el grito desesperado de un corazón que se partía en 1000 pedazos. Sin una palabra más, sin un abrazo de despedida, sin una última mirada de compasión, sus 3 hijos volvieron a subir al coche. El motor del BMW rugió con una potencia insultante en la quietud de aquella calle desierta, y el vehículo se alejó a toda velocidad, sus luces traseras rojas desapareciendo como 2 ojos crueles en la noche. Elvira se quedó sola en la acera, bajo el aguacero implacable, una figura frágil y rota frente a las puertas de su nueva prisión. El sonido del motor que se desvanecía era el eco de su propio mundo derrumbándose, el portazo final a todo lo que había amado y por lo que había luchado. Dentro del coche, el alivio era casi palpable. Ricardo soltó una larga bocanada de aire y una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. «Por fin», murmuró. Marta sacó su teléfono, probablemente para confirmar la cena en el restaurante más exclusivo de la ciudad. «Mañana mismo llamo al agente inmobiliario», dijo con un tono festivo.
Brindaban en silencio por su libertad, por el dinero que pronto llenaría sus cuentas, por un futuro sin la responsabilidad de cuidar a la mujer que se había sacrificado hasta el agotamiento por ellos. Celebraban su victoria, convencidos de haber ejecutado el plan perfecto. Pero lo que ellos no sabían, en su ciega arrogancia, era que aquel acto de crueldad, cometido en la noche más sagrada del año, había sellado su destino de una forma que jamás podrían haber imaginado. Aquella decisión, tomada por pura codicia, acababa de activar un mecanismo oculto, una voluntad forjada en el pasado por alguien que los había conocido mejor que ellos mismos. El verdadero testamento de sus vidas no estaba en la venta de una casa, sino en el abandono de su madre, y el juicio final estaba a punto de comenzar. El frío del linóleo del pasillo de la residencia se filtraba a través de sus finas zapatillas, un frío que parecía nacer en las profundidades de la tierra para recordarle su nueva y desoladora realidad. Pero no era nada comparado con el invierno que se había instalado en su alma. Cada rincón de aquel lugar impersonal, cada rostro anónimo y resignado que cruzaba su camino, era un espejo que le devolvía el reflejo de una vida entera de sacrificios, ahora reducida a cenizas por la misma llama que ella se había esforzado tanto en mantener viva, el bienestar de sus hijos. Su mente, en un acto de autodefensa contra el dolor del presente, huyó hacia el pasado, hacia los días en que la palabra familia aún conservaba su calor y su significado. Recordó con una claridad punzante la noche en que su Antonio se fue. El silencio del hospital, el pitido agónico de la máquina y la presión de su mano, cada vez más débil, sobre la suya. Le hizo prometer que cuidaría de los niños, que nunca les faltaría de nada, que haría de ellos hombres y mujeres de bien. Y Elvira, con el corazón desgarrado pero con la determinación de una leona, se lo juró. Aquella promesa se convirtió en el único faro en la tormenta de su viudez, una deuda sagrada que pagaría con cada gramo de su ser durante las siguientes 4 décadas. No sabía entonces que el precio sería su propia felicidad, su propia identidad, y que al final la deuda se la cobrarían aquellos a quienes había entregado la vida. Los primeros años fueron un borrón de agotamiento y miedo, 3 bocas pequeñas que alimentar, 3 cuerpos que abrigar, 3 futuros que construir sobre los cimientos de la nada. El dinero que Antonio había dejado, fruto de su trabajo incansable como obrero, se evaporó como el rocío de la mañana entre facturas, medicinas y los inevitables gastos del crecimiento. Pronto, Elvira se vio sola frente a un abismo económico. Fue entonces cuando comenzó la larga procesión de despojos, el lento desmantelamiento de su propia historia para tejerla de sus hijos. Lo primero que se fue su anillo de bodas, la alianza de oro que Antonio le había puesto en el dedo con manos temblorosas y una sonrisa que prometía la eternidad. El recuerdo de aquel día en la casa de empeños todavía le quemaba en la memoria. El tasador, un hombre de mirada aburrida y corazón de piedra, sopesó el anillo en su mano como si fuera una simple baratija, ajeno al universo de amor y promesas que contenía aquel pequeño círculo de metal. Elvira sintió una amputación en el alma, un vacío en su dedo anular que nunca volvería a llenarse. Pero cuando volvió a casa con la compra de la semana y los libros nuevos para el colegio de Ricardo, y vio la alegría en los rostros de sus hijos, se dijo a sí misma que el sacrificio había merecido la pena. Aquella fue la primera de muchas mentiras piadosas que se contaría para poder seguir adelante. Después del anillo siguieron los pendientes de perlas que le había regalado su madre, el delicado reloj de su abuela, la vajilla de porcelana heredada. Cada venta era un pedazo de su pasado que se convertía en el presente de sus hijos. Mientras ellos estrenaban zapatos, ella remendaba los suyos hasta que las suelas se deshacían. Mientras ellos comían carne y pescado para crecer fuertes, ella se alimentaba de las sobras, de sopa y de la satisfacción de verlos sanos. Se convirtió en una experta en el arte de la invisibilidad, haciendo que la magia de la supervivencia pareciera un milagro cotidiano, ocultando las costuras de una realidad tejida con privaciones y lágrimas. Su jornada no tenía principio ni fin. Antes de que saliera el sol, ya estaba de pie, preparando los desayunos y las mochilas del colegio. Luego, se marchaba a limpiar las casas de otros, a fregar suelos de mármol en mansiones donde los niños tenían más juguetes de los que sus hijos podrían soñar.
Sentía la humillación como un sabor amargo en la boca, pero la transformaba en combustible. Por las tardes, corría a otro trabajo, en una lavandería donde el vapor y el olor a productos químicos se le pegaban a la piel y al pelo. Y por la noche, cuando el silencio por fin se apoderaba de la casa y sus hijos dormían, se sentaba junto a su vieja máquina de coser, remendando ropa ajena bajo la luz amarillenta de una lámpara, hasta que el cansancio le vencía y sus párpados se cerraban sobre un mundo de telas y patrones. Jamás se quejó. El dolor de espalda era un compañero constante. Las manos agrietadas y enrojecidas eran su mapa de guerra personal, y el agotamiento era el aire que respiraba. Pero todo desaparecía cuando Ricardo llegaba a casa con una buena nota, cuando Marta le enseñaba un dibujo o cuando el pequeño Javier se acurrucaba en su regazo y se quedaba dormido. En esos momentos se sentía la mujer más rica del mundo, una millonaria de afectos, ciegas al hecho de que estaba invirtiendo su fortuna en un banco destinado a la quiebra emocional. Les dio todo lo que tenía y todo lo que no tenía, protegiéndolos de la dureza del mundo con el escudo de su propio cuerpo. Ellos crecieron en una burbuja de normalidad que ella fabricó a costa de su propia salud. Ricardo, el mayor, siempre fue el más ambicioso. Elvira trabajó turnos dobles durante 2 años para poder pagarle la matrícula de una escuela de negocios, creyendo que invertía en un futuro brillante para toda la familia. Él aceptó el dinero como si fuera un derecho, sin preguntar nunca cuántas horas de sueño o cuántas comidas se había saltado su madre para conseguirlo. Su gratitud fue efímera, pronto reemplazada por un aire de superioridad, como si su educación lo hubiera elevado por encima de sus humildes orígenes. Marta, por su parte, desarrolló desde muy joven una obsesión por las apariencias. Se avergonzaba de la ropa remendada de su madre, de su casa modesta, del coche viejo que a duras penas funcionaba. Elvira, en su afán por complacerla, se endeudó para comprarle el vestido de graduación más caro de la tienda, un vestido que Marta solo se puso una vez. Cuando Marta se casó con un hombre de buena posición, su vergüenza se transformó en distancia. Las visitas a su madre se hicieron esporádicas y siempre en territorio neutral, como si la sencilla casa familiar pudiera manchar su nuevo y reluciente estatus social. Javier, el Benjamín, creció a la sombra de sus hermanos. Era el más sensible, el que a veces parecía percibir el peso del sacrificio de su madre, pero su carácter débil lo hacía fácilmente maleable. Se dejó arrastrar por la ambición de Ricardo y el esnobismo de Marta, adoptando su visión del mundo para no quedarse atrás. La culpa que a veces sentía era un susurro débil, fácilmente acallado por la promesa de una vida más fácil, una vida donde el dinero fluiría sin el esfuerzo y el sudor que habían marcado su infancia. El catalizador del desastre final fue, como casi siempre, el dinero. Ricardo había acumulado deudas enormes tras una serie de inversiones desastrosas. Su arrogancia le impedía aceptar un trabajo normal y veía en la casa de su madre la única salida, un salvavidas de ladrillo y cemento. Marta anhelaba una reforma integral de su chalet de lujo y un nuevo coche de alta gama para no ser menos que sus amigas del club de campo. Javier, desempleado y presionado por su esposa, soñaba con un golpe de suerte que le permitiera vivir sin agobios. De repente, la casa familiar dejó de ser el santuario de sus recuerdos de infancia. Ya no era el lugar donde su madre les había curado las heridas de las rodillas, donde habían celebrado cumpleaños con tartas caseras o donde el olor a estofado prometía seguridad y calor. Se transformó en un activo inmobiliario, en un número con muchos ceros en un portal de Internet. La madre que vivía adentro, la arquitecta de todas sus oportunidades, pasó de ser un pilar a ser un obstáculo. Una carga. Comenzaron las visitas cargadas de una falsa solicitud. ¿No te sientes sola aquí, mamá? Es una casa muy grande para ti. ¿No te daría miedo si entrara alguien? Hemos visto unas residencias maravillosas, con jardines, actividades. Estarías mucho mejor atendida. Cada palabra era una puñalada en seda, una gota de veneno administrada con una sonrisa. Elvira, al principio, se negaba a creerlo. No podían estar hablando en serio. Sus niños, su sangre, aquellos por los que había renunciado a todo. Pero la presión aumentó, volviéndose un asedio constante y cruel. Dejaron de visitarla por afecto y empezaron a hacerlo como inspectores, midiendo habitaciones, evaluando el estado del tejado, hablando en susurros sobre el potencial del terreno. Elvira comenzó a sentirse como una extraña en su propio hogar, una guardiana de un tesoro que sus herederos ya reclamaban en vida.
El amor incondicional que ella sentía por ellos chocó de frente con una pared de codicia fría y calculadora. Recordaba mucho a Antonio y se preguntaba qué pensaría él de todo aquello. Él, que siempre decía que la familia era el único patrimonio que importaba. Él, que había trabajado hasta la extenuación para comprar aquella casa y convertirla en un hogar. La ironía era devastadora. Estaban dispuestos a destruir el único legado tangible de su padre para satisfacer un capricho pasajero, una ambición vacía. La traición no era solo hacia ella, sino también hacia la memoria del hombre que les había dado la vida. La noche del abandono en la residencia no fue un acto impulsivo, sino la culminación de meses de planificación fría y metódica. Fue la ejecución de una sentencia que habían dictado en secreto, movidos por el más primario de los instintos, la avaricia. La habían despojado de su hogar, de su dignidad, y la habían depositado en aquel lugar como si fuera un mueble viejo que ya no encajaba en sus vidas modernas y lujosas. Mientras estaba allí, en la penumbra de su nueva y solitaria habitación, Elvira comprendió que el amor no siempre engendra amor. A veces, cuando se da en exceso y sin pedir nada a cambio, puede crear monstruos de egoísmo, seres que creen que el mundo les debe todo y que no tienen ninguna obligación de devolver nada. Había pasado su vida entera construyendo un castillo para sus príncipes y su princesa, solo para que ellos, una vez coronados, la desterraron a los calabozos. El dolor que sentía era tan profundo, tan físico, que le costaba respirar. No era solo la pena del abandono, era la aniquilación de su propósito vital. Cada herida, cada noche en vela, cada renuncia, ahora le parecía inútil. Un esfuerzo titánico que había desembocado en el más absoluto de los fracasos. Se sentía vacía, una cáscara hueca desprovista de todo aquello que le había dado sentido a su existencia. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad insondable, algo se agitaba, una fuerza que no provenía de ella, sino del pasado. La codicia de sus hijos los había cegado, impidiéndoles ver el cuadro completo. Habían subestimado la inteligencia y la previsión de su padre, un hombre al que recordaban como un simple obrero, pero cuyo amor por su esposa trascendía la propia muerte. No sabían que el testamento de sus vidas no se estaba escribiendo en la oficina de un agente inmobiliario. Ya había sido escrito hacía mucho tiempo, en el despacho de una abogada leal, por una mano que había previsto la posibilidad de la ingratitud. La trampa que ellos mismos habían tendido para su madre estaba a punto de cerrarse, pero no sobre ella como creían, sino sobre sus propios cuellos. Cada sacrificio que Elvira había hecho, cada lágrima que había derramado, había sido registrada en un libro de cuentas cósmico, y la hora de saldar la deuda, la verdadera deuda, estaba a punto de llegar con la luz del día de Navidad. Una enfermera de rostro adusto y mirada cansada, que parecía haber visto aquella misma escena de abandono cientos de veces, salió a recibirla. Su uniforme, de un blanco aséptico, era un presagio de la esterilidad emocional que impregnaba cada rincón de aquel lugar. Ricardo le entregó la maleta y un sobre con los papeles del ingreso, evitando cualquier contacto físico, como si el simple roce con su madre pudiera contaminarlo de vejez y desdicha. Aquí tiene sus datos. Habían subestimado la inteligencia y la previsión de su padre, un hombre al que recordaban como un simple obrero, pero cuyo amor por su esposa trascendía la propia muerte. No sabían que el testamento de sus vidas no se estaba escribiendo en la oficina de un agente inmobiliario. Ya había sido escrito hacía mucho tiempo, en el despacho de una abogada leal, por una mano que había previsto la posibilidad de la ingratitud. La trampa que ellos mismos habían tendido para su madre estaba a punto de cerrarse, pero no sobre ella, como creían, sino sobre sus propios cuellos. Cada sacrificio que Elvira había hecho, cada lágrima que había derramado, había sido registrada en un libro de cuentas cósmico. Y la hora de saldar la deuda, la verdadera deuda, estaba a punto de llegar con la luz del día de Navidad. Una enfermera de rostro adusto y mirada cansada, que parecía haber visto aquella misma escena de abandono cientos de veces, salió a recibirla. Su uniforme, de un blanco aséptico, era un presagio de la esterilidad emocional que impregnaba cada rincón de aquel lugar. Ricardo le entregó la maleta y un sobre con los papeles del ingreso, evitando cualquier contacto físico, como si el simple roce con su madre pudiera contaminarlo de vejez y desdicha. Aquí tiene sus datos, todo está en regla, dijo dirigiéndose a la empleada, ignorando por completo a Elvira, que seguía paralizada en la acera,
con la lluvia pegándole el pelo a las sienes y el alma congelada. Era una transacción fría y eficiente, la entrega de una mercancía que ya no deseaban poseer. Marta, desde la seguridad del coche, hizo un gesto impaciente con la mano. «Vámonos ya, Ricardo, se nos hace tarde para la reserva». Su voz, amortiguada por el cristal, llegó a los oídos de Elvira como el zumbido de un insecto venenoso. La cena en un restaurante de lujo, las copas de champán, las risas forzadas con sus amistades de alta sociedad, todo aquello pesaba infinitamente más en su balanza de prioridades que la mujer que les había enseñado a sostener un tenedor. Javier, por su parte, se encogió aún más en su asiento, hundiendo el rostro entre las manos, un cobarde hasta el final, cómplice silencioso de una atrocidad que le carcomería la conciencia en las noches de insomnio. Sin un adiós, sin una última palabra de consuelo, sin ni siquiera la decencia de una mentira piadosa, Ricardo se dio la vuelta y caminó con paso firme hacia el resplandor de su BMW. El portazo del coche sonó en la calle desierta, el golpe de gracia a una vida de devoción. Elvira observó, a través de la cortina de sus propias lágrimas, cómo las luces traseras del vehículo de alta gama se encendían, dos rubíes sangrientos que se alejaban en la oscuridad, devorando el asfalto y llevándose con ellos los últimos jirones de su corazón. Se sintió desvanecer, una hoja arrancada del árbol de su propia familia, abandonada a merced del viento helado de la indiferencia más absoluta. «Vamos, señora, no se quede ahí mojándose, que va a coger una pulmonía», dijo la enfermera con un tono que no admitía réplica, tirando suavemente de su brazo. La arrastró hacia el interior del edificio, cruzando un umbral que para Elvira representaba la frontera entre la vida y la antesala de la muerte. El aire del interior la golpeó con una mezcla nauseabunda de lejía, sopa de sobre y una tristeza tan densa que casi podía masticarse. El vestíbulo, iluminado por la luz parpadeante de un tubo de neón, estaba decorado con un espumillón polvoriento y un pequeño árbol de Navidad de plástico al que le faltaban las mitad, una metáfora perfecta de la alegría rota que habitaba entre aquellas paredes. La condujeron por un pasillo interminable cuyas baldosas de linóleo gastado parecían absorber el sonido de sus pasos, creando un silencio opresivo. A su paso, algunas puertas se entreabrían y rostros arrugados y sin esperanza se asomaban, mirándola con una curiosidad apática, como si vieran en ella el fantasma de su propia llegada. Eran los espectros de navidades pasadas, presentes y futuras, una comunidad de almas olvidadas por un mundo que giraba demasiado deprisa. En una sala común, un televisor a todo volumen retransmitía un programa de villancicos, pero nadie parecía prestarle atención. Un anciano dormitaba en un sillón con la boca abierta, y dos mujeres jugaban a las cartas con un automatismo desolador. Finalmente, la enfermera abrió una puerta al final del corredor y la hizo pasar. «Esta es su habitación, la cena se sirve en media hora». La estancia era minúscula, casi monacal. Una cama de hierro con una colcha fina, un armario metálico abollado y una pequeña mesita de noche. La única ventana, con barrotes que dibujaban sombras de prisión en la pared, daba a un patio interior de cemento donde la lluvia había formado charcos grises y melancólicos. La enfermera dejó su maleta a los pies de la cama y se marchó, cerrando la puerta tras de sí con un chasquido que selló el destino de Elvira. El silencio que la envolvió era absoluto, aterrador. Se quedó de pie en medio de la habitación, sin atreverse a moverse, como si cualquier gesto pudiera hacerla añicos. Se abrazó a sí misma, intentando contener la fractura que sentía por dentro, pero era inútil. Un sollozo seco y desgarrado escapó de su garganta, el primer sonido de su nueva vida, el lamento de un animal herido y atrapado. Se dejó caer sobre el borde de la cama, el colchón hundiéndose bajo su peso insignificante, y el dique de su autocontrol se rompió por completo. Lloró como no había llorado nunca. Lloró por la traición, por la humillación, por la crueldad infinita de aquellos a quienes había acunado en sus brazos. Lloró por su Antonio, sintiendo que le había fallado, que no había sabido cumplir su promesa de hacer de ellos personas de bien. Lloró por cada sacrificio, por cada noche en vela, por cada renuncia que ahora se le antojaba un esfuerzo estéril, una inversión a fondo perdido en el banco de la ingratitud. Sus lágrimas no eran solo agua y sal, eran décadas de amor no correspondido, de esperanzas rotas
de una vida entera entregada a cambio de una celda en un asilo. Las horas pasaron en una penumbra de angustia. No bajó a cenar, no se cambió de ropa, permaneció inmóvil en la oscuridad, escuchando los sonidos ajenos de su nueva prisión. El tintineo de los cubiertos en el comedor, las toses lejanas, los pasos arrastrados de... Un sollozo seco y desgarrado escapó de su garganta, el primer sonido de su nueva vida, el lamento de un animal herido y atrapado. Se dejó caer sobre el borde de la cama, el colchón hundiéndose bajo su peso insignificante, y el dique de su autocontrol se rompió por completo. Lloró como no había llorado nunca. Lloró por la traición, por la humillación, por la crueldad infinita de aquellos a quienes había acunado en sus brazos. Lloró por su Antonio, sintiendo que le había fallado, que no había sabido cumplir su promesa de hacer de ellos personas de bien. Lloró por cada sacrificio, por cada noche en vela, por cada renuncia que ahora se le antojaba un esfuerzo estéril, una inversión a fondo perdido en el banco de la ingratitud. Sus lágrimas no eran solo agua y sal, eran décadas de amor no correspondido, de esperanzas rotas, de una vida entera entregada a cambio de una celda en un asilo. Las horas pasaron en una penumbra de angustia. No bajó a cenar, no se cambió de ropa, permaneció inmóvil en la oscuridad, escuchando los sonidos ajenos de su nueva prisión. El tintineo de los cubiertos, en el comedor, las toses lejanas, los pasos arrastrados de otros residentes por el pasillo. Cada sonido era un recordatorio de su aislamiento, de que su mundo, el que con tanto esfuerzo había construido, había dejado de existir en el instante en que las luces del BMW desaparecieron en la noche. Se sentía vacía, hueca, como un edificio del que han arrancado los cimientos, a punto de derrumbarse sobre sí mismo. En su punto más bajo, cuando la desesperación amenazaba con consumirla por completo, recordó las palabras de Antonio en su lecho de muerte. No solo le había hecho prometer que cuidaría de los niños, le había dicho algo más, algo que en su momento le pareció una extrañeza, una divagación de una mente febril. Elvira, si alguna vez los chicos, si alguna vez no son lo que esperamos, busca a Sofía. Ella sabe qué hacer, confía solo en ella. Sofía, la hija de su mejor amigo de la fábrica, una muchacha a la que habían visto crecer y que se había convertido en una abogada brillante. Hacía años que no sabía nada de ella. Aquel recuerdo fue como una pequeña brasa en medio de un páramo helado, una idea remota, casi absurda. ¿Qué podría hacer Sofía? Sus hijos tenían todo el derecho legal a ingresarla, se argumentaban que no podía cuidarse sola. Era su palabra contra la de ellos tres. Y sin embargo, la insistencia en la voz de Antonio, la solemnidad de aquella última petición, resonó en su mente con una fuerza nueva y extraña. Era un clavo ardiendo, la única cosa a la que podía aferrarse en medio del naufragio. A la mañana siguiente, el día de Navidad, una joven auxiliar entró en la habitación con una bandeja de desayuno que Elvira ni siquiera miró. La chica, cuyo nombre era Ana, notó los ojos hinchados y la desolación absoluta en el rostro de la anciana. A diferencia de otros, en su mirada no había indiferencia, sino una chispa de genuina compasión. ¿Se encuentra bien, señora? ¿Quiere que llame a alguien? Es Navidad, nadie debería estar solo hoy. La palabra Navidad fue otra puñalada en el corazón de Elvira. Al principio, negó con la cabeza. ¿A quién iba a llamar? ¿A los verdugos que la habían sentenciado a aquella soledad? Pero entonces, la imagen de Sofía volvió a su mente. Con una voz temblorosa, apenas un susurro, le preguntó al auxiliar si podría usar un teléfono. «Por supuesto», respondió Ana, y al cabo de un minuto, regresó con un teléfono inalámbrico del despacho. Buscó en el pequeño bolso que sus hijos le habían dejado, aquel que había apretado contra su pecho lleno de ilusión la noche anterior. Dentro, en un compartimento secreto, guardaba una vieja agenda de teléfonos. Sus dedos, torpes y temblorosos por el frío y la angustia, pasaron las páginas amarillentas hasta que encontraron el nombre. Sofía Robles, abogada. El número estaba escrito con la caligrafía firme de Antonio. Sintió un escalofrío. Era como su marido le estuviera tendiendo una mano desde el más allá. Marcó los dígitos con una mezcla de miedo y una esperanza tan frágil que temía que se rompiera. No sabía qué le diría,
Ni siquiera si se acordara de ella. Solo sabía que era su única opción, el último acto de fe en un mundo que se había desmoronado. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Elvira contuvo la respiración, esperando una voz que la condenara o la salvara. Al otro lado de la línea, una voz profesional y clara contestó: «Despacho de abogados Robles, dígame». En ese instante, Elvira no lo sabía, pero no estaba realizando una simple llamada. Estaba activando un mecanismo de justicia poética, una bomba de reloj que su amado Antonio había dejado preparada décadas para protegerla. Estaba a punto de desatar una tormenta que arrasaría con la arrogancia y la codicia de sus hijos, demostrando que el verdadero legado no se mide en propiedades, sino en la lealtad y el amor incondicional. «Dispense, ¿quién habla?», preguntó Ricardo con un tono de fastidio mal disimulado, mientras contemplaba a través del ventanal de su ático el paisaje urbano de una mañana de Navidad fría pero soleada. Al otro lado de la línea, la voz de una mujer, serena pero con un filo de acero, se presentó. «Soy Sofía Robles. Fui la abogada y amiga personal de su padre, Antonio. Necesito que usted y sus hermanos se presenten en mi despacho en 1 hora. Es un asunto de máxima urgencia intransferible». Ricardo frunció el ceño. La mención de su padre le pareció un anacronismo molesto. «¿No puede esperar? Es el día de Navidad». La respuesta de Sofía fue lapidaria. «No, señor, no puede esperar. Les aseguro que es de su vital interés. Les enviaré la dirección a su móvil». Y sin más, colgó, dejando a Ricardo con una sensación de extraña inquietud mezclada con la arrogancia de quien se cree en control de la situación. Rápidamente contactó con sus hermanos. Marta recibió la noticia con un suspiro de impaciencia, mientras se probaba un collar de diamantes que su marido le acababa de regalar. ¿La abogada de papá? ¿Qué querrá esa mujer? Seguramente algún papeleo estúpido para la venta de la casa. ¡Qué fastidio justo hoy! Javier, por su parte, sintió un escalofrío. La resaca de la celebración de la noche anterior se mezclaba con una culpa sorda, y aquella llamada imprevista le sonó a mal augurio, como el primer toque de una campana fúnebre. Sin embargo, la codicia es un pegamento poderoso, y la perspectiva de acelerar los trámites para hacerse con el dinero de la venta fue suficiente para que los tres, una vez más, se pusieran de acuerdo. Acudieron a la cita en el flamante Mercedes de Marta, comentando con ligereza los planes para el capital que estaban a punto de recibir, ciegos al abismo que se abría a sus pies. El despacho de Sofía Robles no se parecía en nada a lo que habían imaginado. Estaba situado en el corazón del distrito financiero, en la última planta de un rascacielos de cristal y acero que arañaba el cielo. El lujo del lugar era discreto pero abrumador. Suelos de mármol de Carrara, paredes revestidas de madera de nogal y obras de arte contemporáneo que susurraban un poder económico incalculable. Una recepcionista impecable los condujo a través de un pasillo silencioso hasta una sala de reuniones con una vista panorámica de toda la ciudad. Se sentaron en sillas de cuero italiano alrededor de una mesa de caoba maciza que parecía tener kilómetros de longitud, sintiéndose repentinamente pequeños, como actores aficionados que hubieran irrumpido por error en el escenario de una producción de gran presupuesto. Sofía entró en la sala con la puntualidad de un reloj suizo. Era una mujer de unos 50 años, elegante, con una mirada inteligente y directa que parecía capaz de leer sus almas mezquinas. No hubo sonrisas ni formalidades vacías. Les ofreció un café que rechazaron con un gesto y fue directamente al grano, colocando sobre la mesa un grueso sobre sellado con lacre de aspecto antiguo y solemne. «Supongo que se preguntarán por qué les he convocado con tanta urgencia en un día como hoy», comenzó, su voz llenando el silencio de la estancia. «No es para hablar de la venta de la casa, como seguramente han supuesto». Ricardo carraspeó, a punto de protestar, pero la mirada de Sofía lo silenció al instante. «Lo que tengo aquí», continuó, posando su mano sobre el sobre, «es el verdadero y último testamento de su padre, Antonio». Un silencio desconcertado se apoderó de los tres hermanos. Se miraron entre ellos, confundidos. «¿El testamento de papá?», balbuceó Marta. «Pero si cuando murió apenas dejó nada, solo la casa y una pequeña pensión para mamá. Lo gestionamos todo hace años». Sofía esbozó una media sonrisa, cargada de una ironía gélida.
Lo que ustedes gestionaron fue lo que su padre quiso que vieran en aquel momento. Antonio era un hombre extraordinariamente previsor y, por encima de todo, amaba a su esposa más que a su propia vida. Sabía que el dinero podía corromper y quería asegurarse de que el legado que les dejara estuviera condicionado a algo más valioso que la sangre, la bondad. Con una abrecarta de plata, rompió el sello de lacre con un chasquido que resonó como una sentencia. Extrajo un fajo de documentos y comenzó a leer. Lo que escucharon a continuación no solo desafió su comprensión, sino que hizo añicos la realidad que habían construido. Su padre, el humilde obrero que recordaban con una mezcla de lástima y condescendencia, el hombre que volvía a casa cada día con las manos sucias de grasa y el rostro cansado, no era quien ellos creían. Antonio, en su juventud, junto a su mejor amigo, había fundado una pequeña empresa tecnológica en un garage. Mientras sus socios le convertían la cara visible de la compañía, un magnate célebre, Antonio había elegido permanecer como socio capitalista silencioso, anónimo, reinvirtiendo cada céntimo de sus beneficios. Sofía leía cifras que parecían sacadas de una novela. La pequeña empresa se había convertido en un conglomerado multinacional. Las acciones de su padre, gestionadas con una astucia financiera que jamás habrían asociado con él, habían crecido exponencialmente, hasta formar un patrimonio de una magnitud obscena. Hablaba de carteras de inversión diversificadas, de propiedades inmobiliarias en las capitales más importantes del mundo, de participaciones en decenas de empresas. No estaban hablando de miles, sino de cientos de millones de euros. Un imperio financiero en la sombra. Un tesoro digno de un rey, oculto tras la fachada de una vida de trabajo y humildad. Ricardo sentía que el aire no le llegaba a los pulmones. Su mente calculadora intentaba procesar ceros y más ceros, una cantidad de dinero que superaba sus sueños más salvajes de avaricia. Marta se llevó una mano a la boca, sus ojos brillando con una luz febril, mientras imaginaba yates, mansiones y un acceso ilimitado a las boutiques más exclusivas del planeta. Javier simplemente estaba pálido, mudo, superado por una revelación que lo dejaba sin aliento. De repente, la venta de la modesta casa familiar se convirtió en una anécdota ridícula, en calderilla, en una broma de mal gusto. Habían estado peleando por las migajas sin saber que un banquete de reyes les esperaba. Pero la voz de Sofía, implacable, continuó, llegando a la parte crucial del testamento, la cláusula que su padre había redactado con la precisión de un cirujano del alma. «Dejo la totalidad de mi fortuna», leyó con una claridad devastadora, «a mis 3 amados hijos, Ricardo, Marta y Javier, a partes iguales». Sin embargo, la entrega de esta herencia está sujeta a una única e inquebrantable condición. Este patrimonio no es un derecho de nacimiento, sino un premio a su calidad humana, un reflejo del amor y el respeto que hayan profesado a su madre, mi querida Elvira, tras mi partida. Un escalofrío recorrió la espalda de los 3 hermanos. La atmósfera de euforia comenzó a enrarecerse, contaminada por una repentina y terrible premonición. Sofía hizo una pausa, mirándolos fijamente a cada uno, como un juez a punto de dictar veredicto. La cláusula especifica que se realizaría una evaluación final de su comportamiento hacia ella. El testamento estipula que si en algún momento demostraran una falta de amor fundamental, una crueldad manifiesta o si llegaran a considerar a su madre como una carga, anteponiendo su codicia a su bienestar, la condición se consideraría incumplida. El plazo final para esta evaluación, la fecha límite que mi amigo Antonio fijó en este documento hace más de 20 años, es hoy, 25 de diciembre. El mundo se detuvo. El silencio en la sala de reuniones se volvió tan denso y pesado que parecía aplastarlos. La imagen de la noche anterior se proyectó en sus mentes con una claridad brutal y cegadora. El BMW de lujo alejándose bajo la lluvia, su madre, una figura frágil y rota en la acera de un asilo lúgubre, sus propias sonrisas de alivio, el brindis por haberse librado de la carga. Cada detalle de su traición se convirtió en un clavo ardiendo en su conciencia. Habían sido tan estúpidos, tan ciegos. Habían caído en una trampa que ellos mismos habían activado, una prueba moral que habían suspendido de la forma más estrepitosa y miserable posible. Ricardo fue el primero en reaccionar,
Se levantó de golpe, la silla chirriando contra el suelo de mármol. «No, eso es absurdo, es un malentendido», gritó, su voz temblando de pánico y rabia. «Nosotros amamos a nuestra madre. Lo de la residencia fue por su bien, para que estuviera mejor cuidada. Se lo dijimos, usted no puede probar nada». Su arrogancia se había transformado en una desesperación patética. Intentaba reescribir la historia, construir una mentira sobre la marcha, pero sus ojos desorbitados lo delataban. Marta rompió a llorar, pero sus lágrimas no eran de arrepentimiento, sino de pura y egoísta frustración. Eran sollozos por los vestidos de alta costura que no compraría, por los viajes en primera clase que no haría, por el estatus social que se le escurría entre los dedos como arena. Todo ese dinero, gemía, con el maquillaje de lujo corriéndole por las mejillas. No es justo, no puede ser verdad. Hemos perdido todo por una tontería. Podemos ir a buscarla ahora mismo, traerla a casa, arreglarlo todo, suplicaba a Sofía como si la abogada fuera una deidad que pudiera rebobinar el tiempo y borrar sus pecados. Javier, el más débil, simplemente se derrumbó. Apoyó la cabeza sobre la fría superficie de la mesa y un sollozo profundo y desgarrado sacudió su cuerpo. «Papá lo sabía», susurró entre lágrimas, las palabras ahogadas por la culpa que por fin lo consumía. «Él siempre supo lo que éramos, nos puso a prueba y fallamos, la dejamos sola, en Nochebuena. Dios mío, ¿qué hemos hecho?». Por primera vez, una chispa de auténtico remordimiento pareció brillar en medio de su debilidad, pero era una luz que llegaba demasiado tarde, iluminando únicamente la inmensidad de sus ruinas morales. Sofía los observó derrumbarse con una calma glacial, sin una pizca de compasión en su rostro. Dejó que el peso de su propia infamia los aplastara durante un largo minuto. Luego retomó la lectura, su voz firme como el granito, para darles el golpe de gracia. «La cláusula final del testamento es muy clara al respecto», dijo, y cada palabra fue un martillazo en los clavos de sus ataúdes financieros. Un jadeo colectivo llenó la sala. La ironía era tan cruel, tan poética, que resultaba casi insoportable. No solo habían perdido una fortuna que ni siquiera sabían que existía, sino que su acto de desprecio había convertido a la mujer que consideraban un estorbo en una de las personas más ricas y poderosas del país. La habían despojado de una modesta casa para, sin saberlo, entregarle las llaves de un imperio. La habían tratado como a una mendiga, y ahora ella era la reina y ellos los parias, desheredados no por un capricho del destino, sino por la podredumbre de sus propias almas. «El documento es legal, férreo e irrevocable», concluyó Sofía, cerrando la carpeta con un gesto definitivo. Fue ratificado ante notario y cuenta con múltiples salvaguardas para evitar cualquier tipo de impugnación. De hecho, esta misma mañana a primera hora he iniciado los trámites para ejecutar la voluntad de su padre. Un equipo ya se dirige a la residencia El Buen Reposo para informar a su madre de su nueva situación y trasladarla a un lugar digno de ella. A partir de este momento, ustedes no tienen absolutamente nada que reclamar. Se quedaron petrificados, rotos. La magnitud de su error era tan colosal que sus mentes no podían abarcarla. Habían tenido el paraíso en sus manos y lo habían arrojado al fuego por un puñado de monedas. El rostro de su madre, llorando bajo la lluvia, se les apareció como un fantasma acusador, el espectro de un amor que habían asesinado y cuyo valor real acababan de descubrir de la forma más brutal posible. El silencio que siguió no fue de paz, sino el silencio de un campo de batalla después de la masacre, lleno del hedor de la derrota y el arrepentimiento inútil. Habían vendido su primogenitura no por un plato de lentejas, sino por mucho menos, por la nada. Y ahora estaban solos con su miseria, en una lujosa sala de reuniones que se había convertido en la tumba de todos sus sueños de grandeza. La salida del despacho fue una caída en cámara lenta hacia un infierno personal que ellos mismos habían construido. El aire gélido de la calle les golpeó como una bofetada, despertándolos de la pesadilla de la sala de reuniones para sumergirlos en la cruda realidad de su ruina. El lujoso Mercedes de Marta, que minutos antes era un símbolo de su éxito, ahora les parecía un carruaje fúnebre, una jaula dorada que contenía sus almas en bancarrota. El silencio dentro del vehículo era atronador.
cargado de acusaciones mudas y de un pánico tan espeso que se podía sentir en la tapicería de cuero. Ya no eran los conquistadores que celebraban su libertad, sino 3 náufragos a la deriva en un océano de arrepentimiento tardío. La búsqueda fue caótica, un peregrinaje desesperado por la ciudad. Primero volvieron a la residencia El Buen Reposo, con una falsa urgencia paternalista preguntando por Elvira. La misma enfermera de rostro adusto les informó con una satisfacción mal disimulada que la señora Elvira se había marchado esa mañana. Unos señores muy elegantes vinieron a buscarla en un coche impresionante, un Rolls Royce creo. La mención del Rolls Royce fue otra daga en sus corazones, un símbolo del mundo de opulencia que ahora pertenecía a su madre, el mismo mundo que ellos acababan de perder. Pasaron las siguientes horas en un frenesí, llamando a hoteles de 5 estrellas, describiendo a su madre con una solicitud que nunca antes le habían profesado. Cada no tenemos a nadie con ese nombre registrada, era un martillazo en su esperanza menguante. La ciudad, engalanada para la Navidad, se había convertido en un laberinto burlón, sus luces y villancicos una banda sonora cruel para su desesperación. Estaban experimentando por primera vez una fracción del desamparo al que habían condenado a su madre la noche anterior. Finalmente, fue una llamada de Sofía la que puso fin a su búsqueda. No fue un acto de piedad, sino una citación. Su madre ha decidido concederles una audiencia. Estará esperándolos en su nueva residencia. Les envío la dirección. Tienen 15 minutos. La palabra audiencia sonó fría y formal, como la que una reina concede a sus súbditos más indignos. La dirección que apareció en sus teléfonos no correspondía a una casa, sino al ático más exclusivo de la torre más alta de la ciudad, un lugar al que solo se podía acceder con una llave de seguridad privada. El viaje en el ascensor panorámico fue un ascenso al cielo que para ellos se sentía como un descenso a los infiernos. A medida que la ciudad se extendía a sus pies, un tapiz de luces y posibilidades se sentían cada vez más insignificantes, más vacíos. El lujo que los rodeaba ya no les pertenecía. Era un recordatorio tangible de la fortuna que habían despreciado. Cada metro que ascendían aumentaba la presión en sus pechos, el terror del inminente juicio final. Sofía los recibió en la puerta del ático. Su expresión era impasible, la de una guardiana que custodia un tesoro sagrado. El interior del apartamento los dejó sin aliento. Era un espacio inmenso, de techos altos y paredes de cristal que ofrecían una vista de 360 grados sobre la ciudad. La decoración era de un minimalismo elegante y exquisito, donde cada mueble era una obra de arte. El aire olía a lirios frescos y a un poder tranquilo. Y allí, en el centro de la sala, sentada en un sillón de diseño frente al inmenso ventanal, estaba Elvira. Ya no llevaba el abrigo gastado y empapado de la noche anterior. Vestía un sencillo pero elegante conjunto de cachemira de color crema. Su pelo blanco recién peinado enmarcaba un rostro donde el dolor aún era visible, pero ahora estaba superpuesto por una capa de serenidad y una dignidad inquebrantable. A su lado, sobre una mesita de cristal, reposaba una taza de té humeante. No parecía una víctima rescatada, sino una emperatriz que había regresado de un exilio autoimpuesto para reclamar su trono. El contraste con la figura desvalida que habían abandonado en la acera era tan brutal que los dejó paralizados en el umbral. Por un momento, no supieron qué decir. Todas las mentiras ensayadas, todas las súplicas calculadas, se evaporaron ante la visión de aquella mujer que, sin decir una palabra, había invertido completamente la dinámica de poder. Era la misma madre, pero todo había cambiado. El poder ya no residía en su juventud o su dinero, sino en ella. Ricardo, recuperando su falsa compostura, dio un paso al frente, forzando una sonrisa que era una mueca de dolor. «Mamá», comenzó, su voz untada de una falsa emoción. «Gracias a Dios que te encontramos. Estábamos tan preocupados. Lo de anoche fue un terrible, terrible error. No sé en qué estábamos pensando. Tienes que perdonarnos, por favor. Somos tus hijos, te queremos». Sus palabras sonaron huecas, una actuación mediocre ante una crítica que ya conocía el final de la obra. Marta se arrojó al suelo de rodillas en un gesto teatral y desesperado, sus sollozos resonando en el silencio del ático.
Mamá, perdóname. He sido una hija horrible, una persona espantosa. No merezco tu amor, pero no puedes dejarnos así, en la ruina. Todo lo que hicimos fue por ambición, por estupidez. Por favor, mamá, ten piedad de nosotros. Sus lágrimas eran auténticas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento por el dolor causado, sino de terror ante la perspectiva de una vida sin lujos. Javier se quedó atrás, incapaz de articular palabra, su rostro bañado en lágrimas silenciosas. Su vergüenza era tan profunda que no podía levantar la vista del suelo de mármol. Su silencio, en aquel momento, era quizás la confesión más honesta de los tres, el reconocimiento mudo de una traición sin excusas posibles. Elvira los dejó hablar, los dejó llorar, los dejó humillarse, no los interrumpió. Escuchó su torrente de excusas y súplicas con una calma que los desarmó por completo. Cuando finalmente se hizo el silencio, solo roto por los sollozos de Marta, Elvira tomó un sorbo de su té. El delicado quintineo de la taza de porcelana al posarse de nuevo en el platillo fue el único sonido durante un largo instante. Luego levantó la vista y los miró, no con odio, ni con rabia, sino con una tristeza profunda y una claridad cortante. ¿Me queréis?, preguntó, su voz suave pero firme, cada sílaba pesando una tonelada. ¿Me queríais ayer cuando me mentiste mirándome a los ojos, hablándome de un resorte de lujo mientras me llevabais a un depósito de ancianos? ¿Me queríais cuando me dejasteis tirada en la acera, bajo la lluvia, en Nochebuena, sin ni siquiera un abrazo de despedida? Sus preguntas no eran acusaciones, sino bisturíes que diseccionaban sus mentiras con una precisión quirúrgica. Se levantó del sillón y caminó lentamente hacia ellos. Ya no era la figura frágil que se encogía ante ellos. Ahora se erguía con una autoridad que nunca antes le habían visto. Se detuvo frente a Ricardo. Dijo, mirándolo directamente a los ojos. Tú, dijo, hablas de un error. Un error es tomar una calle equivocada, Ricardo. Abandonar a tu madre en la noche más fría del año para vender su casa no es un error. Es una elección. Es un acto de crueldad calculado. Es la prueba de que en tu corazón no hay nada más que cifras y codicia. Luego se volvió hacia Marta, que seguía arrodillada en el suelo. Y tú, mi niña, lloras. Pero ¿por quién lloras, Marta? ¿Lloras por mí? ¿Por las horas que pasé fregando suelos para comprarte tu primer vestido de fiesta? ¿O lloras por los bolsos de marca y los coches de lujo que ya no podrás tener? Tu vanidad siempre fue más grande que tu corazón. Me veías como una mancha en tu vida perfecta, una vergüenza que ocultar. Y ahora que esa mancha podría darte el mundo, vienes a suplicar. Finalmente, posó su mirada en Javier, el hijo que siempre había creído más sensible. Y tú, Javi, tú lo sabías. Vi la duda en tus ojos en el coche. Sabías que lo que hacíais estaba mal, pero no hiciste nada. Tu silencio te hizo tan culpable como ellos. Tu debilidad fue el clavo final en mi ataúd. El amor, hijo mío, a veces no consiste en grandes gestos, sino simplemente en tener el valor de decir no a la injusticia. Y tú no lo tuviste. Un silencio denso y pesado se instaló en la sala. Elvira había verbalizado la verdad que ellos se negaban a admitir. Los había desnudado, arrancándole sus disfraces de arrepentimiento para dejar al descubierto la fealdad de sus verdaderas motivaciones. Ya no había lugar para más mentiras. Estaban expuestos, juzgados y sentenciados por la única persona cuyo veredicto realmente importaba. Ricardo, en un último y patético intento, trató de apelar a la lástima. «Mamá, por favor, sin ese dinero estamos acabados. Tengo deudas, me lo quitarán todo. No te pido la fortuna, solo una ayuda, un préstamo, lo que sea. No nos dejes en la calle». Su súplica era la de un hombre de negocios a su inversor, no la de un hijo a su madre. Elvira lo miró con una mezcla de pena y resolución. «El dinero», dijo, casi para sí misma. «Es curioso. Pasé 40 años de mi vida demostrándoos que el dinero no era lo más importante. Sacrifiqué todo lo que tenía para daros un hogar, una educación, unos valores. Y todo lo que aprendisteis fue a ponerle un precio a todo, incluso a vuestra madre.
Ahora, el universo os da una lección irónica. Os quita el dinero para ver si por fin aprendéis a valorar lo que no se puede comprar. Dio media vuelta y caminó de nuevo hacia el ventanal, dándoles la espalda. La ciudad iluminada se reflejaba en sus ojos, un futuro lleno de posibilidades que ya no los incluía a ellos. «No voy a dejaros en la calle», dijo, su voz resonando contra el cristal. «No soy como vosotros. Recibiréis una pequeña asignación mensual, suficiente para vivir con modestia, para pagar un alquiler y comer, suficiente para que no paséis hambre». Un suspiro de alivio casi imperceptible escapó de los labios de Ricardo, pero Elvira no había terminado. «Pero no habrá más lujos, no habrá coches de alta gama, ni cenas en restaurantes exclusivos, ni ropa de diseño. Aprenderéis lo que es trabajar de verdad. Aprenderéis lo que es ganarse el pan con el sudor de vuestra frente, como hizo vuestro padre, como hice yo. Aprenderéis el valor de €1». Hizo una pausa, y su siguiente frase fue el golpe de gracia, la verdadera sentencia. «Y no quiero veros. No hasta que me demostréis, con hechos y no con palabras, que habéis cambiado. Hasta que entendáis el daño que habéis hecho. El perdón, hijos míos, no se regala, se gana. Y tenéis un camino muy largo y muy duro por delante para empezar a merecerlo». Sofía, que había permanecido en silencio junto a la puerta durante todo el confrontamiento, se acercó a ellos. «La audiencia ha terminado», dijo, con una voz carente de emoción. Derrotados, humillados, aniquilados, no había otra forma de describir su estado. Se levantaron como autómatas, sus cuerpos pesados por la carga de su infamia. No se atrevieron a decir una palabra más. Cualquier argumento se había vuelto inútil. Mientras caminaban hacia la puerta, Marta se giró una última vez. Su rostro, una máscara de incredulidad. «Pero, mamá, es Navidad», balbuceó, como si la mención de la fecha pudiera mágicamente borrarlo todo. Elvira no se giró. Siguió mirando las luces de la ciudad, su reflejo en el cristal, mostrando una expresión serena, casi en paz. «Sí, hija mía», respondió con una voz tranquila. «Lo es. Y por primera vez en muchos años siento que estoy empezando a celebrarla de verdad». La puerta del ático se cerró tras ellos con un sonido suave y definitivo, sellando su exilio del mundo de amor y riqueza que habían estado a punto de poseer. Mientras descendían en el ascensor silencioso, no eran 3 personas, sino 3 fantasmas cayendo desde el cielo, despojados de todo, excepto del peso insoportable de saber que su ruina no había sido obra del destino, sino el precio justo y exacto de su propia traición. El descenso en el ascensor panorámico fue un viaje silencioso a través de las capas de su propia ruina. Las luces de la ciudad, que en el ascenso les habían parecido un reino a punto de conquistar, ahora se extendían bajo sus pies como un vasto cementerio de sus ambiciones muertas. Cada planta que descendían era un peldaño más hacia la nada, un despojo de la arrogancia que los había sostenido. Dentro del lujoso Mercedes de Marta, el silencio se convirtió en un cuarto pasajero, un ente denso y acusador que ocupaba todo el espacio, recordándoles que el motor de alta gama ya no los impulsaba hacia un futuro brillante, sino que los arrastraba hacia un abismo que ellos mismos habían cavado con las palas de su propia codicia. El efecto dominó de su desheredación fue tan rápido como brutal. La noticia de que no solo no iban a vender la casa, sino que habían sido excluidos de una fortuna multimillonaria, se extendió por los círculos financieros y sociales con la velocidad de un virus. Para Ricardo fue el cataclismo final. Los acreedores, que habían mantenido una paciencia tensa bajo la promesa de un inminente pago, se abalanzaron sobre él como una jauría de lobos hambrientos. Sus líneas de crédito fueron canceladas, sus activos congelados, y el castillo de naipes de sus negocios, construido sobre deudas y apariencias, se derrumbó con un estrépito que resonó en toda la ciudad. Perdió el ático con vistas al parque, el BMW que había sido el carruaje de la traición, los relojes de lujo que marcaban las horas de su vanidad. Se vio obligado a mudarse a un apartamento minúsculo en un barrio obrero, un lugar con olor a humedad y a sueños rotos, irónicamente similar al entorno en el que su padre había forjado su imperio en secreto.
Cada grieta en la pared, cada baldosa rota del suelo, era un espejo que le devolvía el reflejo de su fracaso. La arrogancia que había sido su armadura se disolvió, dejando al descubierto a un hombre hueco, consumido no por el arrepentimiento, sino por un resentimiento amargo y corrosivo hacia la madre, que, en su mente retorcida, se lo había arrebatado todo. La caída de Marta fue, si cabe, aún más humillante, pues su capital no era el dinero, sino el estatus. Su marido, un hombre cuya devoción estaba directamente ligada a su cuenta bancaria, solicitó el divorcio en cuanto la noticia se hizo pública, alegando engaño y fraude sobre sus expectativas financieras. El proceso fue rápido, cruel y la despojó de todo. Se quedó sin la mansión, sin el acceso a las tarjetas de crédito ilimitadas, sin el círculo de amistades superficiales que se evaporaron como el rocío matutino. De la noche a la mañana, pasó de ser la envidia del club de campo a convertirse en el chismorreo principal, una paria social a la que nadie devolvía las llamadas. Para sobrevivir, tuvo que cometer el acto que más temía, despojarse de su identidad. Vendió sus bolsos de diseño, sus joyas de diamantes y sus abrigos de piel en tiendas de segunda mano, sintiendo en cada transacción una amputación de su propio ser. Terminó trabajando como dependiente en una boutique de lujo, un purgatorio personal donde debía atender con una sonrisa forzada a las mismas mujeres que antes la adulaban y que ahora la miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Cada día era un recordatorio de que había cambiado un trono por una jaula y que la llave la había tirado ella misma. Javier, en cambio, no encontró su infierno en la pérdida material, sino en el laberinto de su propia conciencia. La culpa lo devoraba día y noche, proyectando la imagen de su madre bajo la lluvia en cada rincón oscuro de su mente. A diferencia de sus hermanos, no la culpaba a ella, se culpaba a sí mismo, a su debilidad, a su silencio cómplice. Renunció a la pequeña asignación que su madre le ofrecía, sintiendo que no la merecía. Abandonó la ciudad y encontró trabajo como jardinero en un pueblo pequeño, un trabajo físico y honesto que le ensuciaba las manos pero que, extrañamente, comenzaba a limpiarle el alma. El sudor y el cansancio se convirtieron en su penitencia, un intento desesperado de expiar un pecado que sentía imborrable. El tiempo, ese juez implacable, siguió su curso. Pasó un año. Para Ricardo y Marta, fue un año de amargura y decadencia, un descenso continuo en una espiral de autocompasión. Para Elvira, sin embargo, fue un año de renacimiento. El dinero, que para sus hijos había sido un veneno, para ella se convirtió en una herramienta de sanación y propósito. Se deshizo de la imagen de víctima frágil como una mariposa que emerge de su crisálida. Viajó, conoció el mundo que su marido solo había podido soñar, pero pronto descubrió que su verdadera vocación no estaba en los destinos exóticos, sino en transformar su dolor en esperanza para otros. Fundó la Fundación Elvira y Antonio, una organización sin ánimo de lucro dedicada a un objetivo muy específico: ofrecer amparo, asesoramiento legal y sobre todo compañía a las personas mayores que habían sido abandonadas por sus familias. El ático de lujo se convirtió en la sede de operaciones, un faro de luz y dignidad que se alzaba sobre la ciudad. Invirtió la fortuna de su marido no en yates ni en lujos superfluos, sino en construir residencias acogedoras que eran la antítesis del lúgubre El Buen Reposo, lugares donde la vejez se trataba con respeto y el amor era el pilar fundamental. Elvira encontró una nueva familia en las sonrisas agradecidas de los ancianos a los que ayudaba, en la lealtad inquebrantable de Sofía y en el equipo de jóvenes idealistas que trabajaban para su fundación. Se rodeó de amor genuino, desinteresado, un amor que no pedía nada a cambio y que llenó el vacío que sus hijos habían dejado en su corazón. Ya no era la madre abandonada, sino la matriarca de cientos de almas olvidadas, una reina cuyo poder no residía en su riqueza, sino en su inmensa capacidad para la compasión. Un día, sin previo aviso, visitó uno de los centros de día que su fundación financiaba en las afueras. Mientras caminaba por los jardines, observando a los residentes reír y conversar bajo el sol, una figura familiar captó su atención. Era Javier. Estaba sentado en un banco, leyendo en voz alta un periódico para un anciano ciego, su voz tranquila y paciente. No la vio, estaba completamente absorto en su tarea, en aquel pequeño acto de bondad anónimo. Llevaba ropa de trabajo sencilla, sus manos estaban encallecidas y en su rostro había una serenidad que Elvira no le había visto desde que era un niño. Elvira se detuvo, oculta tras un rosal en flor, y lo observó durante un largo rato. No sintió ira ni rencor, sintió una punzada de algo que se parecía a la esperanza. Vio en su hijo menor no al cobarde que había bajado la cabeza en el coche, sino a un hombre que estaba intentando, a su manera torpe y silenciosa, reconstruir su alma desde los cimientos.
Entendió que su camino de redención era personal y que no lo hacía para recuperar la herencia, sino para poder mirarse de nuevo al espejo. No se acercó. Sabía que aún no era el momento. El perdón, como una herida profunda, necesitaba tiempo para cicatrizar. Pero mientras se alejaba, una pequeña y cálida luz se encendió en su interior. Quizás, solo quizás, una de las semillas que había plantado con tanto amor durante toda su vida no se había podrido del todo. Quizás, con el tiempo y el cuidado adecuado, podría volver a florecer. Aquella tarde, de vuelta en su ático, Elvira se sentó en su sillón favorito mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Sostenía en sus manos una vieja fotografía en blanco y negro de ella y Antonio el día de su boda. Jóvenes, pobres, pero inmensamente ricos en sueños y amor. Le sonrió a la imagen de su marido, una sonrisa serena y llena de paz. Había cumplido su promesa. Había cuidado de sus hijos, aunque de una forma que ninguno de los dos habría podido imaginar. Y había honrado su legado, transformando el fruto de su trabajo silencioso en un monumento al amor verdadero. La noche cayó sobre la ciudad, pero en el corazón de Elvira ya no había oscuridad, porque había aprendido la lección final que el destino le había reservado, que a veces, para encontrar tu verdadera familia, primero tienes que perder la que creías tener, y que la mayor fortuna no es la que se hereda, sino la que se construye sobre las ruinas del dolor, convirtiendo las cicatrices en un mapa hacia una nueva y luminosa vida. El universo había saldado sus cuentas, demostrando una vez más que el amor despreciado siempre encuentra la forma de reclamar su incalculable valor. Y así, la historia de Elvira y sus hijos llega a su conclusión, no con el estruendo de una venganza, sino con el sereno y poderoso eco de la justicia poética. Nos enseña que el universo posee una contabilidad propia, una balanza invisible donde cada acto de amor y cada gesto de crueldad son pesados con una precisión infalible. Los hijos de Elvira creyeron estar ejecutando un plan perfecto, sin darse cuenta de que en realidad solo estaban escribiendo el último y más vergonzoso capítulo de su propia condena, activando una cláusula moral que había sido redactada mucho antes con la tinta indeleble del amor paternal. Esta crónica es un doloroso recordatorio de que la codicia es una niebla que deforma la percepción, que nos hace ver el valor en las cosas equivocadas. Ricardo, Marta y Javier miraron la casa de su infancia y solo vieron un activo inmobiliario, un montón de ladrillos y tejas con un precio de mercado. Fueron incapaces de ver los cimientos invisibles sobre los que se erigía, los sacrificios de una madre, las noches en vela, las manos agrietadas por el trabajo y un corazón que se entregó sin medida. Despreciaron un tesoro de valor incalculable por la promesa de un puñado de monedas. La verdadera riqueza, esa que no se devalúa con el tiempo ni se corrompe con la avaricia, no se encuentra en las carteras de acciones ni en los áticos con vistas panorámicas. Reside en el calor de un abrazo sincero, en la lealtad de una promesa cumplida y en el respeto sagrado hacia aquellos que nos dieron la vida. Antonio, en su humilde sabiduría, lo comprendió todo. No acumuló una fortuna para que sus hijos vivieran en la opulencia, sino para poner a prueba la calidad de sus almas, para asegurarse de que el mayor legado que les dejaba, el amor por su madre, fuera honrado por encima de todo. La vida de Elvira fue un testamento andante de entrega incondicional. Cada comida que se saltó, cada hora de sueño que perdió, cada prenda que remendó en lugar de comprar una nueva, no fue una inversión esperando un retorno, sino un acto puro de amor. El gran error de sus hijos fue interpretar ese amor como una obligación y más tarde como una carga. No entendieron que el amor de una madre no es una deuda que se paga, sino un regalo que se atesora y se devuelve con la misma moneda de afecto y cuidado. Su ingratitud no solo rompió el corazón de su madre, sino que los descalificó para recibir la bendición que su padre les había preparado.
El castigo que recibieron fue una obra maestra de la justicia kármica. No fueron condenados a la pobreza extrema, sino a algo mucho más profundo, a vivir una vida de modestia, a experimentar en su propia piel la lucha diaria que siempre despreciaron desde su pedestal de privilegios. Fueron despojados de sus lujos para que en el vacío de sus vidas superficiales quizás pudieran encontrar el valor de lo esencial. Su verdadera condena no fue la pérdida del dinero, sino enfrentarse cada mañana al espejo y ver el reflejo de la persona en la que se habían convertido. Pero la victoria de Elvira no residió en la caída de sus hijos. Su verdadero triunfo fue su renacimiento. El dinero, que a ellos los corrompió, a ella la empoderó para transformar su herida en un bálsamo para otros. No se convirtió en una millonaria resentida, sino en una filántropa cuyo propósito era asegurarse de que ninguna otra persona mayor sintiera el frío cortante del abandono. Demostró que la verdadera fuerza no consiste en devolver el daño, sino en usar el poder para sanar, para construir sobre las ruinas de la traición un santuario de compasión y dignidad. Y en medio de la desolación, la historia nos deja un resquicio de esperanza a través de la figura de Javier. Su camino de penitencia silenciosa nos enseña que la redención es posible, pero nunca es un camino fácil ni rápido. No se consigue con súplicas desesperadas cuando todo está perdido, sino con actos humildes y constantes, de bondad, con el reconocimiento sincero del daño causado. El perdón no es un derecho que se exige, sino un regalo que, con mucho esfuerzo y un cambio genuino del corazón, quizás algún día se pueda llegar a merecer. Al final, esta no es solo la historia de una familia, sino una fábula universal sobre nuestras propias elecciones. Todos enfrentamos pruebas en la vida, momentos en los que debemos elegir entre la codicia y la compasión, entre el egoísmo y el deber. Los hijos de Elvira tomaron su decisión en una fría noche de diciembre, y el eco de esa elección resonará por el resto de sus días. Nos recuerda que cada acto tiene consecuencias y que el amor que damos, especialmente a nuestros padres, es la única inversión que garantiza una riqueza eterna, la del alma. Si esta historia ha tocado tu corazón, no olvides dar a me gusta y suscribirte a nuestro canal. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees en las segundas oportunidades? ¿Cuál ha sido la lección más importante que has aprendido con esta historia? Te invitamos a ver el siguiente video que aparece en la pantalla, con otra historia emocionante que te llegará al corazón.